Otra vez. Tranquilo, tranquilo. Ok, ahora sí. Tres. Pero rollo. Muy buenos días. Esto es Tecnofinanzas por Fede Cámaras Radio. Llegamos a ustedes gracias al esfuerzo de nuestro equipo de producción, liderado por Yubiri Quintero, la dirección general, Yayan Duez en la jefatura de producción, Suber Rodríguez y Lobby Alcalá de la producción y todo el equipo que nos acompaña a través de la digital de Economía y Negocios. Hoy tenemos con nosotros a Rodolfo Campa. Él es vicepresidente de mercadeo de Movistar y con él vamos a estar hablando de todo el tema de actualización de infraestructura y de los proyectos, cómo han avanzado los proyectos desde que a principios de año conversamos con el presidente de Movistar, José Luis Rodríguez Zarco, y nos hablaba de unas inversiones importantes este año, no de la misma magnitud a la que nos tiene acostumbrados el sector desde hace muchísimo tiempo, pero sí importantes avances en todo lo que era actualización de plataformas o de infraestructuras. Ya hace un poco más de una semana, Movistar anunció que había actualizado o mejorado infraestructura LTE con 4.5G Plus en Los Teques, Guarenas, Guatire, Barinas y otras ciudades. Y me gustaría que Rodolfo nos conversara acerca de estos temas, pero dejemos que sea él quien, por supuesto, nos actualice todo el panorama. Buenos días, Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días, William. Muchísimas gracias por este espacio que nos das y un gran saludo para ti y toda tu audiencia, William. Bueno, Rodolfo, gracias. Qué bueno que estés con nosotros para hablar un poco de estos temas. Rodolfo, me gustaría en principio que nos contaras un poco cómo va el proceso de actualización de plataformas, cómo ha sido el proceso de inversiones y de mejoras en algunas zonas del país y cuáles serán las próximas que van a, por supuesto, a disfrutar de estas actualizaciones de Movistar en Venezuela en los próximos 6 meses. Vale, William, fíjate, desde aproximadamente febrero, nosotros comenzamos el despliegue de 4G que estaba previsto para este año y ya a la fecha llevamos más de 230 sitios desplegados. Entonces, esto nos ha permitido reforzar ciudades que ya tenían LTE, como tú mencionabas al principio de tu presentación, y también tenemos una muy buena noticia porque hemos incorporado nuevas ciudades a esa huella 4G de Movistar. Específicamente, de las ciudades que hemos reforzado la conectividad 4G son Caracas, Maracaibo, Maracay y Barquisimeto. Y tenemos estas nuevas ciudades que te comentaba, William, que son Maturín, Ciudad Ojeda, Cabimas, Guarenas, Guatire, Los Teques, y las últimas dos que incorporamos, que son Acarigua y Barinas, que esto fue hace apenas un par de semanas, 2, 3 semanas. Como hecho resaltante que te puedo comentar, que durante la cuarentena no solo hemos mantenido la conectividad de los venezolanos, sino que decidimos acelerar este proceso de despliegue, William, porque lo que observábamos es que, y como es lógico, nuestros clientes tenían poca movilidad, es decir, se quedaban en un mismo sitio, en su residencia, obviamente, por todo el tema de la cuarentena, y entonces veíamos mucha más gente conectada en un mismo sitio al mismo tiempo. Esto nos llevó atendiendo a esa necesidad de conectividad, a acelerar este despliegue de los nodos 4G, y por eso durante la cuarentena prácticamente todas estas ciudades nuevas que te comenté han entrado durante estos más de 3 meses que llevamos ya en cuarentena. Oye, qué interesante, Rodolfo, el tema que me tocas con respecto al quedarse en casa y que el tema de movilidad, que es por supuesto una de las grandes virtudes de la telefonía móvil y de los datos móviles, hoy en día se ha convertido en más o menos datos fijos, ¿no? Claro, desde el punto de vista de la red inalámbrica, pero la gente en su casa consumiendo más datos. Háblame un poco, Rodolfo, también de lo que es la tecnología MIMO y lo que es el 4.5G Plus que también están desplegando. ¿Cuáles son las ciudades que están tomando partida de esta tecnología? Y que le cuentes un poco a la audiencia, porque es importante que la audiencia también lo entienda, la diferencia de este tipo de tecnología y los dispositivos que son los que pueden utilizar para esta tecnología, porque de repente la gente puede decir, oye, aquí actualizaron a 4.5G, pero mi teléfono no agarra esa tecnología, y es porque quizás su equipo no tiene la tecnología MIMO y de repente ese cliente no lo sabe, ¿no? Sí, correcto, William. Oye, eso es una muy buena noticia que a mí me llena mucho de orgullo, y es que estamos desplegando, como tú mencionabas, unos nuevos nodos que son tecnología de punta en lo que es 4G, que es el 4.5 que tú me mencionabas, que es lo último pues en 4G, que se llama MIMO 4x4, y esto es como si tú tuvieses un nodo que tiene como más capacidad de transmisión, o sea, tiene un ancho de banda mucho mayor y hace que la velocidad en los sitios donde están desplegados estos nodos
sea mucho más alta, ¿no? Mucha más velocidad. Ahora bien, nosotros estamos empezando como piloto, William, en Caracas. En Caracas estamos reemplazando los nodos que tenemos actualmente por estos nodos de nueva tecnología. Y por supuesto, nuestra intención es seguirlo desplegando el resto del país, porque para nosotros es primordial que este servicio sea tecnología de punta. Ahora bien, lo que tú mencionas de los nodos, de los equipos, perdón, es muy importante porque no todos los equipos van a ver ese cambio. Es decir, si usted tiene, si alguno de nuestros clientes tiene un equipo 4G que no es capaz de adaptarse a esta tecnología, sigue navegando normal, no se va a interrumpir su servicio, pero lo hace como venía acostumbrado hasta ahora. Probablemente pueda sentir un cambio de velocidad ahí porque se liberan un poco más las redes, sobre todo aquí en Caracas, donde estamos desplegando, pero en principio el cambio fuerte lo va a sentir aquel usuario que tenga un teléfono compatible con esta tecnología MIMO 4x4. ¿Qué Exacto. recomiendo yo normalmente, William, para que la gente pueda saber si su teléfono es compatible o no, o si va a hacer una actualización, sepa por cuál decidirse? Consultar las especificaciones del equipo en cualquiera de los portales donde siempre están disponibles, y ahí en lo que son datos de red de conexión del equipo siempre sale esa especificación. Oye, qué interesante ese tema, Rodolfo, porque siempre los usuarios de repente empiezan a especular o rumorar sobre el tema de tecnología y que ellos no la pueden disfrutar. Pero es importante también, Rodolfo, que me cuentes un poco cómo va ese tema de crecimiento en datos, ¿no? Al principio de la pandemia, el presidente de Movistar comentaba que se había aumentado en 2.5 por encima de lo que era el consumo de todo el año 2019. ¿Cómo ha sido el proceso en los últimos 3 meses y cómo ha sido la estabilidad de la red para poder brindarle servicios a los usuarios, ¿no? ¿Cómo estamos en ese punto y cuánto datos estamos consumiendo los venezolanos hoy diariamente, por lo menos en Movistar? Bueno, fíjate, William, efectivamente, ya a la fecha hemos incrementado en los protocolos de lo que es este streaming, videoconferencias, que son como que los protocolos que más demandan datos. Estos se han incrementado, se han multiplicado prácticamente por 3 desde que empezó la cuarentena, ¿no? Esto, por supuesto, lo que ha hecho es que tengamos un incremento importante en lo que son los datos móviles, porque bueno, nuestros clientes, como te decía antes, pasan dos cosas, ¿no? Uno, están haciendo lo que tú comentabas, uso del Internet móvil como si fuese un Internet fijo. Uh -huh. Y dos, bueno, sabemos las carencias de servicios de Internet que hay en el país, entonces, por supuesto que la gente recurre a esto como su principal opción. Y lo otro que hemos venido observando también, bastante positivo, William, es que a raíz del despliegue de estos nuevos nodos, se incrementa muchísimo el tráfico en los sitios donde estamos desplegando. Te puedo decir que el tráfico muchas veces se multiplica por 10, por 8, por 7, porque ahí lo que nosotros vemos es que es como si la gente que estaba en ese momento estaba represada, o sea, que no podía navegar más en lo que necesitaba, porque evidentemente la red 3G, que es la que tenían hasta ese momento en estas nuevas ciudades, es una red que, como hemos dicho anteriormente, está bastante colapsada, está bastante congestionada, Uh -huh. y eso hace que los usuarios no puedan navegar lo que ellos necesitan. Entonces, esto es impresionante, pero apenas prendemos los nodos 4G, automáticamente el tráfico se libera y se multiplica por, como te digo, por 5 o 6 veces en estos sitios, y vemos que las velocidades también, hemos observado unos crecimientos de velocidad en estos sitios, William, impresionantes. O sea, te estoy hablando que un cliente pasa de navegar, puede tener una velocidad de 0,3 megabits, 0,4 megabits, a velocidades en la hora pico, o sea, la peor hora, de hasta 5 y 6 megabits. Y en las horas no picos, hay usuarios que nos han reportado 30, 40 megabits. Oye, qué interesante, sobre todo porque hay que recordarle a la audiencia también que el que tiene un dispositivo que permite la capacidad de LTE y está usando 3G porque no tenía LTE, ya ahorita puede tranquilamente navegar en 4G siempre y cuando tenga la SIM, ¿no? La USIM que necesita para operar en esa tecnología, ¿no, Rodolfo? Correcto, William. Lo que se necesita justamente para poder navegar en 4G
Es simplemente tener un dispositivo compatible con 4G y una SIM card de última generación, que es lo que llamamos nosotros USIM, que en caso de duda, si el cliente tiene duda, porque a mí me ha contactado mucha gente, William, diciendo, oye, pero ¿cómo sé yo si mi SIM card es de última generación o no? Bueno, pueden ir a cualquiera de nuestros aliados comerciales o solicitar el cambio de esta SIM card en cualquiera de nuestros aliados comerciales. Y hoy en día, buena noticia con eso, William, es que en Caracas tenemos delivery, o sea que le puede llegar la SIM card a su casa con gusto y próximamente lo estaremos estrenando para el resto del país. Y adicionalmente, este cambio de SIM card, William, la actualización de la SIM card a 4G es completamente gratis. Imagínate. Y inclusive le estamos dando a nuestros clientes un bono de 3 gigas para que puedan disfrutar de la mejor experiencia inmediatamente con 4G. Oye, qué interesante. Oye, Rodolfo, es que la última vez que tú y yo conversábamos, tú me hablabas de que el consumo diario en Venezuela era de más o menos 400 teras. ¿Cómo está ese consumo diario hoy en día, si me pudiese dejar la cifra, tomando en cuenta el tema de la pandemia el estacionar en casa y consumir más datos que de costumbre? Oye, fíjate, mira, esos 400 teras había sido como que siempre había sido como que nuestro techo virtual, pues, o sea, es que cuando tú dices, oye, ¿cuánto es lo máximo que puede aguantar esa red? Ajá. Y siempre veíamos como el 400 y hemos visto que se han roto justamente esos paradigmas, pero bueno, como te digo, ahí ha ayudado mucho el despliegue, como tenemos un despliegue, una densificación de 4G, esto nos aumenta un poco la capacidad, pero ya nosotros hemos visto muy superadas esos límites, William, y estamos hablando de más de 430, 400 teras diarios. Eso es bastante, Rodolfo. Rodolfo, actualízame un poco también el tema de inversiones. Yo recuerdo que a principios de febrero José Luis Rodríguez Zarco decía que iban a invertir unos 10 y pico de millones de dólares este año y que por primera vez en mucho tiempo se iban a hacer esas inversiones y no tanto dinero en gasto de mantenimiento ni de tener que estar reponiendo inventarios por todo el tema del vandalismo. Actualízame un poco ese tema de inversiones y cómo está el vandalismo. ¿Ha disminuido? Porque vi que hace poco más de un mes hubo dos ataques a una misma estación en el estado Bolívar, si mal no recuerdo. ¿Cómo ha estado ese proceso en los últimos tiempos de pandemia? Si se ha disminuido o se ha acelerado por el contrario. Sí, fíjate, William, un poco, bueno, haciendo énfasis en esas cifras que mencionaba nuestro presidente José Luis, en el último año y medio nosotros hemos invertido en despliegue ya 26.5 millones de dólares. Okay. Esto es para despliegue de nuevos sitios 4G. Y efectivamente, como tú mencionabas, en el 2020 ya son 10,5 millones de dólares. Todo esto que te acabo de mencionar es inversión en despliegue. Sin embargo, sí seguimos con el tema del hurto y vandalismo, que es algo que afecta mucho a la industria, no solamente a Movistar, sino a la industria de telecomunicaciones en general. Y te puedo decir que en los últimos 18 meses ya hemos registrado más de 440 eventos de robo y vandalismo. Eh, bueno, que es bastante. O sea, estamos hablando de 440 eventos pueden ser inclusive nodos que los roban 2 y 3 veces seguidas. Es decir, lo vandalizan, nosotros lo arreglamos, pasa un mes, una semana, 2 semanas, lo vuelven a vandalizar y así van. Entonces, esos 440 eventos incluyen nodos diferentes y nodos que son reincidentes, pues. Claro. Oye, Y son... bueno, eh, perdón, No, William, no, sigue. solo para agregar ahí, hemos logrado recuperar de esos 440 eventos que te digo, 120 estaciones estos últimos 2 años. Pues. Como tú podrás ver, esos 120 estaciones evidentemente requieren una inversión fuerte. Estamos hablando en muchos casos de más de 2 millones de dólares que pudiesen usarse para despliegue y Claro. no para recuperar estaciones existentes. Oye, pero es bastante el incremento en los últimos tiempos, Rodolfo, porque recuerdo que cuando estuvimos con José Luis en febrero nos habían hablado de 330 eventos. Eso quiere decir que ha habido unos 100 eventos en los últimos 4 meses. Eso es bastante terrible para la industria tener que soportar esto y solamente Movistar. Aquí no estamos hablando del resto de operadores porque esto impacta a todos, a Digitel, a CanTV, a Inter, a cualquier operador y por supuesto eso afecta al usuario final que terminamos siendo nosotros y que somos al final del día los que nos afectamos más con este tipo
con este tipo de cosas que están pasando en Venezuela. Rodolfo, me gustaría también que me contaras un poco y me ayudaras. ¿Qué es lo que más está consumiendo la gente hoy en día cuando ustedes hacen los análisis desde el punto de vista de consumo de datos? ¿Qué es lo que más está consumiendo datos el venezolano hoy en día? ¿Está más metido en el tema del streaming con Netflix? ¿Está consumiendo más datos a través de videoconferencias? ¿Cómo estuvo el tema escolar? Importante también. Y las capacidades de la red, por supuesto, para poder brindar ayuda a las familias en estos 3 meses que los chamos estuvieron en casa estudiando a distancia. Fíjate, William, en cuanto a los protocolos de consumo de datos en la red, bueno, siguen siendo los top las redes sociales. O sea, siempre las redes sociales han tenido como que el punto primordial aquí en Venezuela y específicamente WhatsApp, ¿no? Okay. WhatsApp, la cantidad de datos que circulan por esa red es enorme, es la primera que tiene la mayor cantidad de uso en nuestra red. Y después le siguen otros protocolos, está YouTube, está Facebook, está Twitter, está Instagram. Instagram tiene un consumo altísimo. Y hay redes sociales que hemos visto que antes no aparecían y recientemente, pero esto sí te estoy hablando de un par de meses para acá, inclusive tal vez menos, como TikTok, que bueno, ya es muy conocida fuera, nosotros la estamos empezando a ver de manera relevante acá en el país, ¿no? Qué Por interesante. supuesto, los, los protocolos de video se han incrementado bastante, William. Sí hemos visto un incremento importante en Netflix, lo que es el consumo de Netflix. Fíjate que yo tengo una cifra ahí que, bueno, que puede ser que no esté actualizada al día de hoy, pero justo veíamos que después del suceso con la empresa DirecTV, hubo un incremento inmediatamente después, la semana siguiente, como de 40% en el tráfico de Netflix. Justamente, bueno, la gente buscando alternativas de entretenimiento. Oye, qué interesante es ese dato, ¿no? Porque, por ejemplo, con lo que tú decías hace rato también, el tema del consumo de streaming en las casas, producto de la salida de DirecTV de las casas, obligó a muchos de los usuarios a utilizar sus datos para poder entretenerse, ¿no? Y eso va impactando también la red. Aquí se habla mucho, Rodolfo, de cuánto es la capacidad de las redes y del colapso en algún momento. Si tú pudieses decirme, tienes autorización para eso, porque sé que eso es un número que a veces no nos dan, ¿cuál es la capacidad de ancho de banda que tiene Movistar hoy en día y cuánto le faltaría para decir que está llegando a unos límites de preocupación? Oye, William, tú sabes que esa pregunta que tú haces es bien interesante porque en un comité de calidad que nosotros tenemos internamente en la empresa, eso se discutió recientemente, justamente, ¿sabes? Porque nosotros siempre nos hacíamos esa pregunta internamente. Oye, pero, ajá, ¿cuánto aguanta la red? Porque veníamos diciendo, mira, sobre todo la red 3G, William, porque 4G ya es otra historia. Sí. Pero la red 3G es una red que, bueno, ha venido sobrecargándose y siempre teníamos esa duda de, bueno, esto, ¿será que llega a un límite y tal? Y la verdad es que no existe una respuesta, digamos, científica única para eso, porque depende mucho hay muchas variables ahí, William. Por ejemplo, nos comentaba la gente de tecnología que evidentemente tú tienes la parte de los accesos, que los accesos son por cada sitio en que se está conectando el usuario. Entonces, los accesos tienen una capacidad. Después está toda la parte del core de la red, que es donde se centralizan todos los datos, que también tiene otra capacidad, ¿no? Entonces, si uno tratara de decir, oye, pero ¿cuál es el máximo? Es que, fíjate tú, ya tú puedes tener zonas en el país, William, que por la gran demanda que tiene el acceso de esa región, ya está prácticamente taponeando a los usuarios. Es decir, Imagínate. tenemos temas ahí de velocidades bajas. Esto que te comentaba de una velocidad de 0,3 megabits, por Claro. ejemplo, es un usuario que, bueno, que lamentablemente la red no da más y la red está tratando de acomodar toda la demanda que tiene Exacto. y eso es lo que le puede asignar a ese usuario, a esa Exacto. velocidad de 0,3. Entonces ya ahí hay como un freno, pero tenemos otros sitios donde la red 3G todavía aguanta y anda muy bien y tiene velocidades de 3 y 4 megabits, que nosotros lo hemos visto. Entonces, bueno, es algo bastante incierto, sin embargo, fíjate que, bueno, el número que te comentaba anteriormente, o sea, ya nuestra red 3G
hoy en día sí podemos decir, William, que de acuerdo a las especificaciones, está por encima del 100% su uso. Wow. Claro, Ahora, porque lo que tú decir, dices, ajá, sigue, Rodolfo. no, perdón, decir que va a haber una situación donde, oye, la red va a colapsar y va, no, eso no lo tenemos dentro de un mapa de posibilidades. Claro, porque lo que tú dices es muy cierto. De repente en una zona X donde hay una densidad de población Y, la capacidad de la red puede soportar, y de repente en otra zona Y, donde quizás la densidad de población tiene más posibilidades de tener un dispositivo y hay más gente conectada, pues se reducen las posibilidades de la gente de poder tener más ancho de banda disponible, ¿no? Eso es importante que la gente también la audiencia, pues, porque al final del día tiene que saber un poco de estos temas. Y hablando un poco de ese tema de consumo de datos, Rodolfo, y de las capacidades de la red, es importante lo que tú aclaras, ¿no? En algunas zonas hay puntos y en otras no hay. ¿Cómo está hoy en día la cantidad de usuarios de cada red? Yo recuerdo que la última vez que conversamos hablábamos de 3,5 en 3G, algo así como 3 en 2G y 2 en LTE. ¿Esas proporciones siguen siendo iguales o ha cambiado un poco la relación en los últimos 4 meses? No, más o menos, William, los números que tú acabas de decir, o sea, estamos hablando que, fíjate, nuestro parque smartphone es un poco más de 6.5 millones de clientes, Okay. y de ese parque smartphone tenemos alrededor de 3.5 millones que navegan en 4G. Esto, probablemente este número, si lo actualizáramos al día de hoy, fresquito, estaríamos hablando de 3.6, 3 millones 600 y pico, o sea, por ahí más o menos. Y el resto, que es alrededor de unos 2.5, 3, estarían en la tecnología 3G. Claro, y unos 2 millones que estarían todavía utilizando servicios de segunda generación, ¿no? Que en algún momento de la historia tendrán que migrar, ¿no? Porque en algún momento esa infraestructura tiene que apagarse, ¿no? Exacto, del parque total, que son 8.4 millones, fíjate que 6.5 son smartphones que están distribuidos entre Ujú, 4G y 3G, que son ujú. estos números que acabamos de hablar. Y los otros dos que tú mencionas, que están en tecnología 2G, que bueno, ellos son básicamente clientes de voz y datos, de voz Es, y SMS, perdón. exactamente. Oye, Rodolfo, yo quería hacerte una pregunta respecto al tema del incremento de los datos extra. Y porque a veces las audiencias te preguntan, y del por qué es tan complicado hoy en día para los operadores como Movistar, como Digitel, como incluso Movilnet, poder dar planes de mayores capacidades, y tienen que de una u otra manera pues darte un plan con un número de capacidad de consumo bajo, y después tienes tú que pagar los datos extra. Primero porque eso ayuda al operador a tener más ingresos, tomando en cuenta todo el tema del congelamiento de tarifas. Y segundo, porque eso tiene unos costos internacionales, el hecho de que tú puedas ofrecer una diversidad de planes, ¿no? Si tú me pudieras aclarar un poquito eso, ese dato, sería bueno, Rodolfo. Sí, William, fíjate, una cosa, William, que nosotros nos hemos visto forzados a, bueno, a reducir ese tema del cupo de datos de los planes que tú decías justamente por nuestra capacidad de inversión. Nosotros, William, una cosa bien importante que es interesante para el sector es que, a diferencia de otras empresas, las empresas de telecomunicaciones son empresas de capital intensivo. Nosotros, las empresas de telecomunicaciones no pueden dejar de invertir ni un solo día, William, porque el día que tú dejes de invertir, ese día ya creas un retraso tecnológico, y en la tecnología, tú lo sabes muy bien, que eres experto en la materia, no te puedes quedar ni un segundo. Entonces, para nosotros es vital mantenernos todo el tiempo invirtiendo, todo el tiempo con el punta de lanza de la tecnología, porque si no, eso te trae muchos inconvenientes que son parte de lo que estamos viendo hoy en día. La verdad que en años anteriores nuestros ingresos no han permitido ir a la velocidad de inversión que nosotros hemos querido, a la velocidad de actualización tecnológica que hemos necesitado. Y esto ha hecho que, bueno, nuestra red se quede un poco, no crezca al ritmo de la demanda de la población venezolana, y dado esa situación que no nos han acompañado nuestros ingresos en el pasado, pues la red pasa lo que estábamos comentando hace un ratico, que la red 3G está bastante congestionada, Sí. bastante colapsada. Entonces, nos hemos visto forzados a limitar un poco lo que son estos cupos de datos.
En la medida, William, que nosotros podamos crecer, que nuestros ingresos nos lo permitan, nosotros volveremos otra vez a tener planes con cupos de datos, volveremos a tener alternativas para que todos los venezolanos sigan conectados. Pero bueno, por ahora ofrecemos lo que nos permite la situación actual que tenemos de inversión y de red. Oye, Rodolfo, ¿y hay un límite máximo de consumo de datos extra al mes? O si yo tengo las posibilidades, puedo consumirme 1 tera si yo quiero, o tengo ciertos límites. No, fíjate, hoy en día no tienes límite, William. La verdad que tú, si eres, por ejemplo, un cliente prepago, tú puedes recargar todos los días. Por ejemplo, si tú recargas a través de la banca, vas recargando, tienes un límite de recarga por banco, pero si te manejas varios bancos, evidentemente sigues aumentando. Y mientras tú sigas recargando, vas consumiendo, pero ahí no vas a tener ningún límite posible. Y en el caso de los clientes postpago, bueno, funciona de manera diferente porque ahí lo que tienes es un control de gasto. Muchas veces eso lo puedes modificar y consumes hasta tu control de gasto. Mm, exactamente. O Ahí sea que si yo puedo tienes comerme 600. como límite, límite, perdón, Willy, que se cortó, no te No, no te escuché ahí. preocupes. Eso quiere decir que si yo puedo consumirme 600 gigas al mes y tengo cómo pagarlo, los puedo pagar. Es correcto, sí, señor. Ah, bueno, porque en el caso de Inter, que es un operador fijo, tienes un límite de 90 gigas al mes. Interesante este punto. Ya para cerrar, Rodolfo, me gustaría que tú nos dieras, como VP de marketing de Movistar, 3 tipsitos para que la gente aprenda a manejar todo el tema de sus datos. ¿Qué le recomiendas tú a las audiencias para que mejoren el tema de consumo? Porque una vez se ve en las redes insultos al operador, insultos por aquí, insultos por allá, que Movistar o que Digitel me roba los datos, que Movistar o que Digitel me se consumen, le meto 100.000 y a las 3 horas ya no tengo nada. Y a veces la gente no entiende que de repente tiene un pocotón de aplicaciones abiertas que le van consumiendo datos y que no es Movistar el que lo está robando, o Digitel, o X. Un poquito de eso, de repente, para que la audiencia empiece a evangelizarse sobre estos temas. No sé si tengas ahí unos 3 tipsitos que nos puedas dar. Y como no, William, como tú bien lo mencionas, muchas veces en nuestro equipo de smartphone hay aplicaciones que corren en fondo, que se denomina, que aunque no la estemos usando, por ejemplo, fíjense, vamos a mencionar una muy conocida, Facebook, es una aplicación que constantemente, aunque no la hayamos abierto, pues mucha gente dice, bueno, pero es que yo no abro Facebook desde hace un mes, sí, pero lo tienes instalado en el equipo y aunque tú no la hayas abierto desde hace un mes, ella siempre corre en fondo para estarse actualizando continuamente. Entonces ella lo que está haciendo es conectándose con el servidor de Facebook y le pregunta, ¿tienes algo para mí? Y el servidor le responde, sí, toma, aquí te va esto. Y en ese protocolo de que está conversando con el servidor, él está consumiendo tus datos móviles. Y por supuesto, es un dato más que observa la red y por supuesto se tasa dentro de la compañía. Así como ocurre con este ejemplo que yo puse, ocurre con muchísimas aplicaciones. Hay clientes que probablemente tienen instaladas 20, 30 aplicaciones en sus celulares y de esas 20, 30 aplicaciones puede ser que la mitad tengan protocolos en segundo plano. Ustedes los pueden ver si se meten al menú de sus teléfonos y ven aplicaciones que corren en fondo, que eso prácticamente siempre todos los teléfonos tienen constantemente con Willing, ellos tienen un proceso de chequeo que permite que el usuario pueda ver las aplicaciones en fondo y cerrarlas automáticamente, o sea que no tienes que descargarle en un software. Y lo otro que yo les recomiendo es que vayan viendo su consumo. Ya la mayoría de los smartphones modernos traen como una especie de tasador que te permite ir viendo Sí. cuántos megas llegas consumido, cuántos gigas llegas consumido, porque así tú evitas la sorpresa. Como dicen. Entonces, y ellos mismos te dicen esos megas o esos gigas que llevas consumido, qué aplicación te hizo el consumo. Entonces, yo creo que esa es la Exactamente. mejor forma de administrarse. Exactamente. Oye, Rodolfo, y una última consulta. Movistar TV Digital, ¿no están contratando nuevos servicios porque la compañía tomó la decisión internacionalmente
de eliminar este servicio de Telefónica en América Latina a partir del año que viene. Eso también es importante que lo aclares un poco para que la gente, para que la audiencia entienda la decisión pues, del corporativo. Sí, bueno, ahí, William, nosotros hace como alrededor de año y medio, más o menos, hemos dejado de vender nuevas suscripciones. Es decir, no estamos vendiendo nuevas cuentas de televisión, pero seguimos manteniendo nuestro parque de usuarios. Pues, o sea, ahí no hay ningún cambio. Ellos se mantienen con la misma parrilla y las mismas condiciones que contrataron inicialmente. Pero ciertamente, una de las cosas que nosotros hemos visto con el grupo es que la tendencia global, William, y esto no es algo solamente de Telefónica, la tendencia global es que el DTH, que es la televisión por satélite, poco a poco vaya migrando a servicios de streaming. Sí. Es decir, la televisión como la conocemos hoy en día, que es por satélite, bien sea DirecTV, bien sea Movistar TV o bien sea Inter, eso va a cambiar en el futuro y la tendencia en los años por venir es que todos estos servicios migren a un servicio de streaming. Streaming es como, por ejemplo, Netflix. Un servicio como Netflix, un servicio como Disney, un servicio como Hulu, etcétera, etcétera, que hay muchas opciones en el mercado. Exacto. Entonces, todas las empresas paulatinamente van a ir haciendo esa actualización de tecnología, esa migración, ¿no? Entonces, ¿por qué eso es importante, William? Porque, bueno, nosotros dependemos efectivamente de un satélite y los satélites, como sabemos, tienen un tiempo de vida. Ahí podemos ver, por ejemplo, lo que recientemente pasó con el satélite Simón Bolívar, que, bueno, simplemente llegó a su término de vida y salió fuera de órbita. Exacto. Y eso le pasa absolutamente a todos los satélites, o sea, eso no es algo extraño. Entonces, bueno, en el momento que estos satélites salen, hacer la inversión en un nuevo satélite no trae beneficios como se está pensando, porque justamente eso viene cayendo. Fíjate que como dato relevante te puedo decir que AT&T en Estados Unidos, que es la dueña de DirecTV, ha venido disminuyendo aceleradamente su parque de suscriptores de DTH, o sea, de televisión por satélite. Y ellos lo que están haciendo es migrando estos clientes a plataformas de streaming antes que se lo lleve la competencia, antes que se lo lleve un Netflix, se lo lleve un Hulu, etc. Y bueno, nosotros en Venezuela no estamos ausentes de eso, o sea, más allá de, o sea, esto no está tan relacionado a alguna situación particular del país, sino es un tema de avance tecnológico. Exactamente. Oye, Rodolfo, de verdad te agradezco mucho el estar con nosotros el día de hoy y bueno, muy importante todo lo que hemos conversado. De verdad te doy las gracias el estar con nosotros aquí. Y bueno, ya habrá otros temas más adelante que conversar, pero lo que hablamos está muy importante entender un poco cómo está la situación. Al contrario, William, de verdad, muchísimas gracias a ti por el espacio. Para mí siempre encantado y un honor estar aquí contigo en tu programa. Y bueno, un fuerte abrazo para ti y muchos saludos para tu audiencia. Gracias, Rodolfo. Era Rodolfo Campa, vicepresidente de Mercado de Movistar. Nosotros cerramos Tecnofinanzas por el día de hoy. Le damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí. Gracias al equipo de producción, a Yubiri Quintero en la dirección general, Yayan Duesa en la jefatura de producción, Sue Rodríguez Pérez en la producción, juntamente con el Globo Alcalá y a todo el equipo que nos acompaña a través de la digital de Economía y Negocios. Nos vemos nuevamente mañana. Disfruten esta entrevista y bueno, ya saben, para que conozcan un poco lo que está pasando. Un abrazo a todos y cuídense mucho.